nos da lo que fue el deseo de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, el Señor dijo lo siguiente, y, verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue la comisión del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. Pero podemos notar que aquí en el capítulo número 1, el libro de los Hechos, entonces el Señor da un mandamiento, dice, pero recibiréis poder. Y aquí, como el Señor dice que se debería hacer la obra, fue de una manera geográfica. Él dijo de la siguiente manera: primero debería comenzar en Jerusalén, luego en Judea, en toda Judea, y luego en Samaria. Geográficamente así fue que el Señor dijo, y después dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, en el capítulo número 8, nosotros podemos ver la conversión del etíope eunuco. Esta corresponde a la segunda parte del capítulo número 8. Nosotros vamos a dividir el capítulo 8 en dos partes. La primera parte, del verso 1 hasta el 25, y luego en la segunda parte, del verso 26 hasta el final, que es donde aparece la conversión del etíope eunuco. Entonces, en este capítulo 8 llegamos a la segunda sección del estudio del libro de los Hechos. Esta segunda sección corresponde del capítulo 8 hasta el capítulo 12. Estos 4 capítulos corresponden a lo que fue el ministerio en Judea y Samaria. Amén. Repito, de los capítulos 1 hasta el capítulo 7, lo que los hermanos nos han hablado, nos han enseñado, fue lo que pasó en Jerusalén. Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, repito, es lo que sucedió en Judea y Samaria. Tal como dijo el Señor Jesucristo en el verso capítulo 1, verso 8. Geográficamente el Señor dio el plan, la estrategia de cómo se debía llevar la palabra de Dios por esos lugares. El ministerio de Judea y Samaria se mencionan 3 conversiones, aunque creemos y nosotros sabemos que hubieron muchas conversiones, pero se mencionan 3 conversiones en lo que fue el ministerio en Judea y Samaria. Las 3 conversiones, y yo voy a mencionar 2, porque son las que corresponden al espacio de la Escritura que me corresponde a mí. Luego el hermano que va después de mí, entonces va a decir la tercera conversión, más importante que la palabra de Dios nos enseña. La primera corresponde al etíope eunuco, que está en el verso 26 en adelante. Lo menciona la palabra de Dios porque es descendiente de Noé. Y la segunda es Saulo, que es descendiente de Sem, el otro hijo de Noé. Pero antes de nosotros entrarnos en el capítulo número 8, el verso 1, debo mencionar 2 jóvenes que desempeñaron un papel muy importante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo que fue la obra en Jerusalén. Y al final del capítulo número 7 se mencionan 2 jóvenes, Saulo y Esteban. Como decía nuestro hermano Jonathan la semana pasada, Esteban fue el que preparó a Saulo, quizás sin saberlo, pero sí fueron los planes del Señor. La muerte de Esteban fue lo que trabajó en la mente y el corazón de Saulo, que era el apóstol Pablo, pero en ese tiempo se llamaba Saulo. Dicen los estudiosos que cuando Esteban, y nos vamos al capítulo número 7 al final, versos 58, 55 por ahí, que cuando Esteban estaba siendo apedreado, dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre.
Dicen algunos hemos entendido que Saulo también miró, pero no vio nada. Aunque más tarde él sí vio. Y ya eso lo vamos a ver en el desarrollo de estos capítulos. Pero la muerte de Esteban fue preparando a Pablo para lo que sería ya después, más adelante, su ministerio. Entonces, vamos a entrarnos ya al capítulo 8 y vamos a comenzar el verso 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. En aquel día, ¿en cuál día? En el día que Saulo durmió. Así dice la palabra de Dios, no dice que Esteban. En eso le voy a pedir que me ayuden, porque los nombres a veces mientras yo organizaba el estudio en mi cabeza, a veces los nombres se me cambiaban. El día que Esteban durmió. Entonces en aquel día, y es hermoso, hermano, que Esteban, no dice la palabra que murió, durmió siendo apedreado. Entonces dice la palabra que en aquel día, ese día, los que fueron una gran persecución de la iglesia, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Judea estaba alrededor de Jerusalén y Samaria estaba ubicada al norte de Jerusalén. Entonces, ahí comienza, esto provocó que los hermanos se fueran, y en vez de, por esta muerte de Esteban, los hermanos amilanarse, ellos sí fueron esparcidos, salieron de Jerusalén, pero fue el método que nuestro Señor Jesucristo utilizó para que los hermanos salieran. Entonces, ellos fueron a la región de Judea, a la tierra de Judea y Samaria. Vamos al verso número 2. Y aquí, hermanos, quiero la participación de ustedes, la colaboración, porque este texto es muy importante, verso 2. Al igual que todo, porque son todas palabras inspiradas por el Señor. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hermano, ahí quiero que tomemos un momento para cada uno de nosotros poder opinar. ¿Cómo debe ser el entierro de un cristiano? Y si cree usted que un cristiano debe ser cremado. Tomando la actitud de estos hermanos, lo que hicieron con Esteban, mira, hermanos, son cosas que nosotros como creyentes debemos imitar. Esteban murió de una forma apedreado, todas esas piedras que le cayeron a Esteban, y el cuerpo de Esteban quedó de una manera bien deteriorada. Y esos hermanos, con todo cariño, con todo el aprecio que le tenían a Esteban, lo agarraron, y dice la palabra de Dios, lo llevaron a enterrar e hicieron gran llanto sobre este hermano. Ahora, esta es la pregunta: ¿cómo debe de ser nuestra actitud tras la partida de un hermano amado en la fe, en el Señor? Y si cree usted que un creyente debe ser cremado, o cómo debe ser el entierro de un cristiano.
el entierro de un cristiano y si cree usted que un cristiano debe ser cremado. Terrenales. O sea, usted entiende que si un cristiano es cremado, su salvación no se pierde. De ninguna manera. Que sea cremado o no. ¿Alguien más? Realmente para mí eso no es pecado hacer eso, porque si la persona muere en Cristo, su alma va a morar con Él, con el Señor Jesucristo. Entonces, esas son decisiones que las toman los familiares. Eso es lo que yo creo. Lo que pienso es que como la pregunta que tú haces, ¿cómo? O sea, el cómo, eso debe de ser decidido por la familia, porque ya ahí lo que está es el cuerpo, porque el alma ya sabemos que está con el Señor. Entonces, la familia puede decidir cómo va a ser, qué ceremonia va a ser o cómo, o sea, no. Entonces, lo de cremarlo, yo entiendo que eso también es una decisión que si se hace no hay ningún problema, o sea, entiendo yo. Bueno, ¿alguien más? Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes de que cremarlo no se pierde la salvación. Ahora, lo que sí nosotros debemos tomar en cuenta es la actitud de los hermanos con el cadáver de nuestro amado Esteban, ¿verdad? ¿Qué ellos hicieron? Se lamentaron, lloraron, cariñosamente, aunque su cuerpo estaba demolido, lo llevaron a enterrar. Ahora bien, ¿qué es lo que la Biblia enseña acerca de esto? De cómo debe ser. Vamos a escribir a Corintios, capítulo 15, versos 42 al 44. El entierro de un cristiano, según la palabra de Dios y según los entendidos, debe ser de la siguiente manera. De la misma manera que usted siembra una semilla, así debe ser enterrado el cristiano. Usted no quema la semilla antes de sembrarla. O sea, no la quema para sembrarla. 1 Corintios capítulo 15, verso 42 al 44. ¿Lo tienen? 1 Corintios capítulo 15, verso 42 al 44.
Así también, verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así que los entendidos, los estudiosos de la palabra, algunos teólogos entienden que debe ser la sepultura de un cristiano. De la misma manera que se siembra la semilla en la tierra y no se quema la semilla antes de sembrarla, así debe ser, según muchos estudiosos y teólogos de la palabra de Dios. Amén. Entonces pasamos al verso número 3. Y Saulo 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso número 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando por la casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora, ¿por qué Saulo asolaba la iglesia y entraba por la casa? Todos sabemos, conocemos la historia del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué él lo hacía? ¿Alguien tiene una respuesta breve? Bueno, Filipenses capítulo 3, verso 6, es la base bíblica que apoya lo que nuestro hermano Pablo acaba de decir. Pablo era un fariseo celoso, por esa causa era que él lo hacía. Filipenses capítulo 3, verso 6, ¿cómo dice? Pablo allí hablando acerca de lo que él había vivido. Ya le escribí su epístola a los Filipenses, capítulo 3, verso 6. En cuanto a celo, allí eso, ayúdame ahí, no sea así. Amén. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irrepresible. Esa era la causa por la que Saulo era un perseguidor, porque él era, tal como dice el pasaje, Pablo era un fariseo celoso. Pasamos al verso número 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Se acuerdan? Después de lo que pasó, fueron esparcidos y ellos... Los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el evangelio. O sea, estos hermanos no cogían temor. Lo que pasaba con ellos no importaba. Fueron esparcidos y por lo que era que ellos iban anunciando el evangelio. Verso número 4. Y el apóstol Pablo, volviendo a la epístola de su epístola a los Filipenses, ya. En el capítulo número 1 de la epístola a los Filipenses, verso 12, dice Pablo: las cosas que me han sucedido han redundado más y más para el progreso del evangelio. Igual tal como estos hermanos, lo que a ellos les pasó, ellos iban por todos lugares anunciando el evangelio, no importaba. Y son cosas que nosotros debemos imitar como creyentes, anunciar el evangelio. Eso es lo que a nosotros nos corresponde, día tras día, minuto tras minuto. Entonces pasamos al verso número 5 y vamos aquí a ver, de aquí en adelante vamos a ver algunos personajes que aparecen entonces ya
entrando más en lo que es el ministerio en Samaria. Verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando gracias, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Nosotros podemos ver aquí que la misma forma en la que Felipe trataba, o las mismas señales y prodigios que hacía Felipe, eran de las mismas cosas que hacía Esteban cuando estaba en su ministerio. Señales y prodigios. Y parece como que el Señor, tan exacto como el Señor mueve la ficha, que ya Esteban no está. Pero el que comienza el ministerio, el primero que abre el ministerio en Samaria, Felipe, hacía grandes prodigios y señales, todos ministrados por el Espíritu Santo. Esto abarca del versículo número 5 hasta el verso número 8. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Amén. Bueno, a partir del verso número 9 aparece otro personaje. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Aquí encontramos un personaje llamado Simón, que ejercía la magia en aquel lugar. Y dice la palabra de Dios que se hacía pasar por algún grande. Y decía: este es el gran poder de Dios, este Simón. Muchos estudiosos dicen que Simón fue el primer engañador en el Evangelio. O sea, en aquel lugar. Y que también entró al Evangelio. Pero también dicen que no es el último. Fue el primero, pero no es el último. Han habido muchos engañadores. Desde este verso 9 hasta estaban atentos, hasta el verso 11, podemos ver entonces lo que comenzó a hacer este hombre llamado Simón. ¿Tienen algún comentario hasta ahí? De las cosas que hacía Simón, el mago. Felipe lo bautizó y realmente él no experimentó una fe, su fe no era genuina, sino él lo que hizo fue un engaño, aparentando ser, porque él lo que quería era recibir alguna ganancia, algún beneficio de su magia que él hacía, y él hizo esa apariencia como que él se convirtió a Cristo, pero realmente él no fue salvo, porque él lo que hacía era con ese fin de recibir alguna ganancia. Amén, hermana Miriam. Sí, Simón, él estaba en ese lugar. Él ejercía la magia, engañaba gente y todo pequeño. Y dice la Biblia que la palabra que pequeño y grande estaban atentos a lo que él decía y a lo que él hacía. Con su arte mágica engañaba a la gente, a pequeño y grande. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, verso 12, el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo,
habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Simón, el crecimiento de la iglesia, de la obra de Dios en el ministerio, por la administración del Espíritu Santo, la persona de Felipe iba creciendo y se iba convirtiendo en mucha gente. Y entre esa gente también se convirtió Simón, el mago, y andaba junto con ellos, como decía nuestra hermana Miriam. Lo que pasa aquí, hermanos, es que Satanás cambió la estrategia. Satanás comenzó a atacar la iglesia desde afuera, con la muerte de Esteban. Entonces, como se iba multiplicando más y más, él cambió de estrategia. Entonces, lo que hizo fue tratar de atacar la iglesia desde dentro y utilizando entonces a un personaje llamado Simón. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entran dos personajes en el pasaje que ya conocemos, tal como nos lo explicaba nuestro pastor Smiley, nuestro hermano pastor Borges, acerca del apóstol Pedro y Juan. Fíjese que la palabra de Dios, que el crecimiento era tanto, que se había convertido tanta gente por el ministerio de Felipe, que fue necesario enviar refuerzo allá. Y enviaron entonces a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían recibido, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Verso 17. ¿Alguna pregunta, comentario? Otras denominaciones. Reciben el Espíritu Santo y se basan en que eso sigue en la Biblia y que no ha sido abolido y entonces sienten apoyo. La pregunta es, ¿sigue o no sigue? ¿O sigue sucediendo lo de Simón? ¿Alguien más? Nuestro amado pastor Smiley nos explicó que eso fue en aquel tiempo. Ya eso no, porque así era. Todavía esta parte de la escritura no estaba escrita. Eso fue en aquel tiempo que era así. Y lo que lo hacían eran hombres que incluso habían estado con nuestro Señor Jesucristo, en el caso de Pedro y Juan. Eso fue en ese tiempo, en la historia, en el primer siglo de la iglesia primitiva. Amén. ¿Alguien más? Ya las denominaciones que practican eso ahora no están actuando de la manera correcta. Pero obvio está, nosotros no podemos cambiarle la mente a tantas personas que creen lo creen así. ¿Alguien más? ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿No? Amén. Quedamos en el verso 17, entonces. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios
si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué podemos decir aquí, hermano, de esta porción de Escritura? Simón, que andaba ahí en el grupo, que fue bautizado, cuando vio que por la imposición de la mano de los apóstoles, las personas recibían el Espíritu Santo, él ofreció dinero. A lo que Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se vende. ¿Ustedes tienen algo que decir, amados? Bueno, desde el 20 al 23, Pedro le dice, desde el versículo 20 al 23, ahí se está viendo tres causas o tres consecuencias que el mismo Pedro le dice a Simón: tu dinero perezca. Ese es uno, porque él intentaba comprar el don de Dios, cosa que es un regalo que Dios da a la persona que él le pone el Espíritu Santo, o sea, una persona cristiana. 2, tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí está hablando de que su corazón era tan malo y tan engañoso que ahí no vemos que él tenga una experiencia con Dios, ni que se haya convertido de corazón. Y número 3, arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te perdona, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahí vemos que la intención de él no recibió una confesión genuina, sino más bien él intentaba como probar a los apóstoles para saber de dónde él quería recibir ese don que ellos hacían. Él quería poder, él era un mago. De hecho, de ahí vienen lo que son los simonesitas, algo así, que son los, según dicen las investigaciones, de ahí vienen lo que es los gnósticos, que son personas que quieren poder, que quieren hacer cosas, pero sin ganarse lo que son el don de Dios. No sé si me explico. Sí. Recuerde que el estilo de vida de Simón, como decía nuestra hermana Miriam, era engañar. Él era un engañador. Ese era su estilo de vida. Y él estuvo ahí, mira, amado. En el tiempo que tengo en el ministerio, por más de 2 décadas, he visto a mucha gente pasar por el Evangelio, estar en la iglesia, mucha gente que ha estado en la iglesia, que hemos salido a hacer obra misionera, que hemos salido a predicar la palabra, que hemos salido a evangelizar, y de repente usted pasa por un centro de diversión y lo ve tapando fría y tirando fría, como si nada hubiera pasado en su vida, como si nunca hubieran entrado en una iglesia. Entonces, yo quiero ilustrarle algo. Con esta ilustración terminamos. Mire, una ocasión un lobo vio un rebaño de ovejas y él se quedó mirando el estilo de vida de las ovejas, la paz y la armonía que vivían las ovejas, y él se quedó mirando y pensando que él le gustaría vivir como las ovejas. Las ovejas son unos animalitos que viven, mire, tal como dice el salmista. Hay alguien que la lleva a pastos verdes, a aguas frescas. Y las ovejas viven en un ambiente de paz. El lobo tiene que matar para comer, y una vida, ya usted sabe. Y el lobo dijo, yo me voy a convertir en una oveja, porque a mí me gusta ese estilo de vida. Y como le predicaba a un muchacho, a un compañero de trabajo, y le dice, mira, si tú quieres cambiar de vida, tú tienes que aceptar al Señor para que tú pruebes un estilo de vida diferente al que tú vives. Mucha gente de afuera quiere ser cristiano. Y yo le decía, mira, mucha gente quiere ser cristiano, porque ven el estilo de vida de nosotros.
No digo todo porque ustedes saben que hay mucha gente que no vive, que su conducta no es como cristiano, eso no hay que esconderlo. Pero mucha gente quiere ser cristiano por el estilo de vida que nosotros vivimos, el ambiente de paz que nosotros vivimos. Y el lobo quería experimentar ese estilo de vida. Y él hizo así y se puso, ilustraba esta ilustración de un veterano pastor, predicador. Decía que el lobo se puso un traje de oveja y se introdujo en el rebaño y andaba junto con las ovejas, comía hierba como las ovejas y tomaba agua como las ovejas. Pero ¿qué pasa? Las ovejas se alimentan de hierba. El estómago del lobo se alimenta de carne. Y él hizo un esfuerzo para estar y convivir con las ovejas. Pero hubo un momento que él no pudo aguantar más. Y él se quitó, se salió del rebaño, se fue, se quitó el traje de oveja y comenzó a aullar como los lobos y buscó una presa para matarla, para alimentarse. Hay mucha gente, hermanos, que hace un esfuerzo por estar en la fe, por estar en el Evangelio. Pero si no tiene parte y suerte en este asunto, no tiene un llamado. El que tiene un llamado al Evangelio, un llamado por el Señor, ese como el samita, aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, se mantiene firme sobre la roca, porque estamos sustentados por la poderosa mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, como decía nuestra hermana, de Simón, que Pedro dijo: arrepiéntete, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Noten, hermano, algo importante. Simón no le dijo a Pedro y a Juan: oren por mí para que yo me convierta, para que el Señor me salve. Esa no fue su actitud. No, oren a Dios para que lo que ustedes han dicho no me acontezca. No se arrepintió, por más que no se arrepintió. Así que, hermanos míos, amados, aquí llegamos al final. La próxima semana, si el Señor nos lo permite, entonces comenzamos en el verso 26 y allí vamos a ver la conversión del etíope eunuco. Les suplico desde ahora, vaya leyendo el pasaje. A este pasaje le vamos a aplicar 3 etapas que se usan en el estudio bíblico de la palabra de Dios. La primera etapa, vamos a usar 10 minutos para la etapa del proceso de observación. La segunda, para el de interpretación. Y el tercero, de aplicación. A este pasaje le vamos a hacer aplicar esas 3 etapas del estudio bíblico. Así que vengan preparados el próximo miércoles, si el Señor lo permite. Y vamos a terminar entonces el capítulo 8. Amén. Vamos a orar. ¿Tenía algo que decir, pastor? Oremos. Buen Dios, usted es soberano de los cielos. Damos gracias por su amor, por su misericordia, por su palabra. Le rogamos que en el nombre de Jesús, tal como utilizó a Felipe, a Pedro, a Juan, de aquellos hermanos para el ministerio en aquellas regiones, también le rogamos que en el nombre de Jesucristo su Santo Espíritu mueva nuestros corazones, nuestras mentes, para que también nosotros podamos anunciar su palabra en nuestro alrededor, en los pueblos vecinos y hasta donde usted nos lleve a anunciar su palabra. Que usted sea el que produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que nos convierta en instrumentos, lo cual usted use para la alabanza, la gloria de su gracia y para el engrandecimiento de su reino aquí en la tierra. Muchas gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.